Adelante, en la segunda parte, Nachito Bob va a mostrar cuando recibimos este galardón que nos llena de orgullo, el premio, ahí está, el premio al mejor late TV Grama, de acuerdo a los lectores de esa revista. Así que felicitaciones para el equipo completo y muchas gracias a todos los que permitieron que obtuviéramos este premio que nos llena de orgullo, para que les voy a decir una cosa por otra. Profesor Hugo Cepeda está con nosotros. Profesor, la muerte. Don Eduardo, a su disposición. La muerte. La muerte. Todos tenemos claro que vamos a morir. Exacto. Hay algunos que piensan que van a ser inmortales y mientras estén vivos lo están logrando, pero no se conocen. Es el drama mayor y tenemos que reconocerlo. La certeza que tenemos que morir nos produce a nosotros una gran angustia. Es muy rara la persona encontrar como que desea encontrarte con la muerte. ¿Cómo han definido los científicos la muerte? Los científicos la definen y dicen que la muerte es la cesación de la vida. Cesación de Pero la ¿en qué momento produce la cesación? Pero eso, si usted me lo pregunta a mí, yo le diría, bueno, la muerte es un proceso. Un proceso. Un proceso. Nosotros sabemos exactamente el instante en que una persona muere. Porque hay tantas experiencias que nos indican que lo que muchas veces nosotros creemos que es el instante de la muerte, en la realidad todavía no ha ocurrido ese terrible fenómeno. Continúa alguna función. Continúa de alguna manera. Bueno, para mí la muerte se produce cuando el alma se separa del cuerpo. Pero ¿cómo se realiza la separación? De repente, en un solo instante, o un proceso más o menos prolongado. Ahí está precisamente el secreto de muchas de las ideas que se tienen actualmente respecto a la muerte. Ajá. Siempre se ha dicho que el alma está unida al cuerpo por un cordón de plata, que habría eso lo que sujeta una cosa a la otra. Pero primero tratemos de, yo sé que le voy a hacer una pregunta muy difícil, pero ¿qué sería el alma? Bueno, el alma es una sustancia espiritual. Una sustancia espiritual. El alma es la que anima nuestra vida, de ahí el alma de ánima. Es el principio de vida que nosotros tenemos. Pero no solamente el principio de vida, sino que además el principio de vida inteligente, que es propio del ser humano. Y eso precisamente es el alma. Ahí residen precisamente ciertas facultades como la inteligencia, la voluntad, la memoria, que son atributos que existen dentro del alma. Y pero que ocurre una cosa muy importante. El alma se manifiesta en función con nuestro cuerpo. ¿Ya? A través de nuestro cuerpo. El alma no podría comunicarse con nada si no es a través de nuestro cuerpo. Utiliza como un vehículo el cuerpo. Como un vehículo. Por ejemplo, los sentidos externos que nosotros conocemos, el oído, el olfato, la vista, y que tiene sus correspondientes que se llaman los sentidos internos que tiene el cerebro. El sentido común, la memoria sensitiva, la imaginación. Entonces, ahí entonces nosotros, cuando operan todos estos sentidos, tanto externos como internos, el alma interviene posteriormente, abstrayendo, o sea, separando lo que es material de lo inmaterial. Por ejemplo, aquí el vaso. ¿Ya? El alma interviene, nuestros sentidos nos indican cuál es este. Este es un vaso con agua. Bien, en el proceso interno nuestro de conocimiento se separa, lo que se llama la abstracción, se separa lo material de lo inmaterial. Se queda en nosotros la forma, o sea, el concepto de vaso. Profesor. La vacidad, si pudiéramos decir. Ah, claro. Y ahí entonces puedo decir yo, viendo un vaso, mira, ahí hay un vaso. Ahí o sea, la idea de vaso, claro. Oiga, profesor, de acuerdo a los conocimientos que ha tenido usted, recordemos que usted fue sacerdote, de acuerdo a su experiencia de fe también, ¿qué ocurre después que uno ha muerto? Bueno, después que uno ha muerto, de acuerdo a lo que yo estimo por el lado de la fe, ocurre lo que se llama, bueno, el juicio particular. ¿El juicio particular? O sea, uno se presenta frente a Dios y da cuenta de todo lo que hemos hecho y lo hemos hecho aquí durante nuestra vida terrenal. Perfecto, a ver si voy a entender. Sí. Uno muere, esto de acuerdo a su fe, uno muere y parte de inmediato a una entrevista con... Bueno, no sé dónde se realiza la entrevista. Pero claro, para llevarlo así como una... Exactamente, y ahí inmediatamente se celebra su muerte. En ese caso hemos sido malos, por ejemplo, y hemos muerto persistiendo en el mal, podemos irnos al infierno, por supuesto. Y si hemos sido buenos, bueno, al cielo. Y si hay alguna imperfección que todavía no nos permite entrar al cielo, estamos no en un lugar, sino en una situación
de penitencia, o sea, de purgar por nuestros pecados. ¿Es el purgatorio? El purgatorio no es un sitio determinado, sino que es un estado del alma para precisamente depurar. ¿Y ese estado es una cuestión de tiempo que se depure? Mire, es un asunto de tiempo. Ahí, en esa situación, el tiempo tiene otra dimensión. Claro, porque no es como... No es como el tiempo que estamos... 3 horas en el purgatorio. Nosotros no sabemos cuál es el tiempo que existe, pero es un tiempo de preparación para entrar al cielo. Y es ahí donde precisamente se encuentran algunas situaciones, algunas personas, algunas almas que necesitan ayuda, y muchas veces hacen apariciones, precisamente para que invocar que las ayuden. Porque hay una cosa muy misteriosa desde el punto de vista de la fe cristiana, que hay 3 estratos en la vida espiritual nuestra. Uno es la iglesia triunfante, que está en el cielo. Nosotros la iglesia militante y la iglesia purgante, los que están precisamente en esta situación de purgar. En sala de espera. En esta sala de espera. Los que están en el cielo pueden intervenir en favor nuestro, por supuesto. Pero hay una cosa muy curiosa. Nosotros podemos intervenir también respecto a los que están en la sala de espera, en el purgatorio. Con nuestras oraciones, con sufragios, encendiendo un cirio. Nosotros podemos intervenir. Por eso es que ellos siempre esperan en nosotros que podamos hacer algo. Por eso son importantes los ritos y todo. Los ritos exactamente para los difuntos y todo. Oiga, profe, y cuando un alma va a este juicio personal, ¿esa alma es como la figura de uno pero transparente? ¿Es una luz? ¿Tiene forma? En realidad, bueno, es que la palabra forma, no la confundamos la palabra forma con figura. ¿Ya? ¿Es por ejemplo, exactamente, esto tiene figura que es redonda. Claro. La forma es lo que hace que esto sea una mesa. Correcto, ya. Lo que es en la mesa, no el que es, sino lo que es. Entonces, evidentemente que el alma sigue, pero el alma separada sigue siendo una forma, sigue subsistiendo. Perfecto. Porque lo que se corrompe, los entes materiales se corrompen y la corrupción comienza por la materia. Y cambian cuando cambia la forma. Por ejemplo, usted toma un trozo de papel, bueno, tiene la forma de papel, de trozo de papel, de hoja de papel. Pero si usted pone un fósforo, se empieza la materia, por ahí comienza la corrupción, pero lo que cambia es la forma. Deja de tener forma de hoja de papel para tener forma de ceniza. Correcto. Entonces usted dice, ¿qué es eso? Ceniza. Ceniza. Entonces ahí ya, ¿pero qué sería esto que va? El alma es espiritual, o sea, no tiene color, no tiene tampoco, no es transparente, no tiene masa alguna. Perfecto. Es totalmente espiritual. ¿Y estos van siempre a entrevistarse con Dios? ¿O puede ser que por ahí aparezca algún ente maligno? Bueno, el ente maligno se nos presenta a nosotros en nuestra vida, en la existencia actual. Ahí se presenta el ente maligno, que es el diablo. Por eso que entramos ahí. ¿Y quién es el diablo? El diablo es un ángel caído, un ángel malo. No es el mal. ¿No es el mal? No, el mal no es. El mal en realidad apunta al no ser prácticamente. O sea, la ausencia de la bondad. Exacto. Es que el mal es la perversión. El demonio es un ángel perverso. Claro. Pero es una persona por ser ángel. Ahora, lo peligroso de todo esto es que el ángel malo, o sea, el demonio y los demonios, como ángeles, siguen siéndolo, con toda la perfección propia de los ángeles. No dejaron de ser ángeles. No han dejado de ser ángeles, pero usan su poder para buscar nuestra perdición. Y estos ángeles caídos, demonios, como se le conoce, usted dice que están acá, que están en contacto con nosotros. Pueden estar en contacto. ¿Podría haber uno aquí, por ejemplo? Podría haber uno aquí, exactamente. Para ellos el infierno lo trasladan para donde aplican su maldad. Porque el ángel tiene que estar en el lugar, y está donde aplica lo que el ángel bueno su virtud y el ángel malo su maldad. ¿Por qué se dice que es tan peligroso cuando las personas invocan a los muertos? Porque quizás no llega el que debería llegar y llega uno malulo. Ese es el peligro, por ejemplo, que tienen entre los jóvenes las famosas ouijas. Las tablitas ouijas, sí. La ouija tiene ese inconveniente, que en realidad muchos jóvenes entran por curiosidad, pero después terminan asistidos por psiquiatras o participando de alguna secta satánica, cometiendo actos de profanación, ya sea de una iglesia o de un cementerio. Pero, ¿por qué? Porque ellos, estas ouijas, ¿cuál es mi opinión de ellas? Que son en gran parte una farsa, pero pueden ser verdaderas.
Y cuando son verdaderas es que puede estar el diablo metido en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el diablo que sabe, como dice el viejo refrán, más por viejo que por diablo. Conocía cómo era mi abuelita, los giros que usaba en su lenguaje, la voz que tenía. Entonces uno le escucha y cree que es la abuelita, y no es la abuelita. Entonces con estas ouijas a veces se abren portales y no se sabe quién entra. Y si cuando se termina la ouija, si salió o no salió. Correcto. Por eso ahí está precisamente el peligro. Y todas las personas por eso que que mueren... hay que tener mucho cuidado. Cuando las apariciones son espontáneas, puede que sean personas buenas, por supuesto. Cuando son espontáneas pueden espontáneas. ser... Ahora, cuando son invocadas, no sabemos quién llega. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos determinar? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo sabemos si hay alguna presencia? Es una cosa muy curiosa, en lo que yo siempre presento. Yo siempre me atengo mucho a la actitud de los animales. Los animales. Los animales. Los animales no tienen psicología como nosotros, por lo tanto no hay sugestión psicológica en un animal. Por lo tanto, si ellos huyen o simplemente agreden un lugar, es porque realmente allí hay una presencia. Y entonces que nosotros podemos captar, y ellos la captan mejor que nosotros. Por eso mismo, ahí eso es muy bueno. Es para mí siempre la prueba. Es una buena... sí. Usted en los años que participó Sí. mirando, observando, exorcismo y cosas así, ¿llevaban animales como para poner...? No. Esto he ido llegando a la conclusión ahora último. Perfecto. Este último tiempo me he dado cuenta porque siempre es muy difícil saber si hay realmente preciso, porque a veces hay condicionamiento de carácter psicológico también. Hay personas que tienen alucinaciones. Y también ocurre otra cosa. A veces nosotros en la imaginación podemos estar obsesionados, por ejemplo, con una figura diabólica. ¿Por qué? Porque el demonio puede entrar hasta nuestra imaginación que está dentro del cuerpo y puede influir en ella. Entonces puede hacernos ver cosas que no es conveniente que veamos, o que los perjudican. Por eso que muchas personas se obsesionan, entonces creen que lo que tienen en su imaginación está con una correspondencia respecto de lo real. Se pierden ahí pierden exactamente de eso. Las nociones de lo real. Las nociones. Pero ahora, también hay acciones del demonio que son más peligrosas. Por ejemplo, normalmente él trata de tentarnos, generalmente con mucho éxito. Pero también el demonio puede poseer nuestro cuerpo. No el alma. Solo Dios puede penetrar el alma humana. Solo el cuerpo. El cuerpo. Vehículo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al apoderarse del cuerpo, impide que el alma se manifieste a través del cuerpo. Claro. Y actúa como si fuésemos nosotros. Esa es la característica precisamente de lo que es la posesión, lo que es la posesión diabólica. Profesor, estábamos hablando de la muerte. Hemos llegado a este tema del diablo y todo a propósito de la muerte. Las muertes, las muertes más dolorosas, más imprevistas, la gente que muere en un accidente, por ejemplo, más violenta, la muerte de un bebé. Esas personas muertas, esas almas de las personas muertas, ¿tienen un trato especial? Hay una cosa muy misteriosa, por ejemplo, aquí en nuestro país. La existencia de lo que llamamos nosotros las animitas. Correcto. Bueno, que corresponden a personas que han tenido una muerte trágica. Uno nunca sabe, porque para Dios el tiempo de Dios no es el tiempo de los otros, qué es lo que ocurre en el último instante de la vida en la mente de una persona y en su corazón. Puede ser que personas que hayan sido abyectas, que hayan sido incluso bandidos, criminales, pero que hayan tenido un profundo arrepentimiento y una manifestación excelsa del amor hacia Dios en el momento de su muerte, se justifican. Claro. Está el caso, por ejemplo, el buen ladrón, que era real, que él mismo reconocía que estaba crucificado por justicia, porque realmente por sus fechorías que había cometido. Claro. Sin embargo, en el último momento, mirando a Jesús, le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ese solo hecho lo justificó. ¿Qué le respondió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro. Mientras el otro le pedía ya, pues ya que eres tan bacán, libérate. Y pensar que el primero, al abrirse la puerta del cielo con la muerte de Cristo, el primero que entró fue un ladrón.
Fue el ladrón. O sea, para que entonces el misterio de la vida y la muerte. Entonces, por eso es que las animistas la gente le tiene cierta veneración. Claro. Porque nosotros no sabemos qué es lo que ocurrió. Y sobre todo cuando son personas inocentes, niños que han tenido muertes abyectas. Lo pregunto también por personas muy queridas. Hoy día se cerró la investigación del caso Juan Fernández. Acabo de escuchar aquí a la señora John. Bueno, pero estaba hablando, no estaba hablando lo de Víctor Jara, hablaba lo del caso Juan Fernández. La figura, por ejemplo, de Felipe Camiroaga, una tremendamente querida, un amor de la gente que incluso creció dadas las terribles tragedias de su muerte. ¿Qué pasa con esas almas, una alma como la de Felipe, por ejemplo, que tiene una muerte tan trágica, tan inesperada, que causa tanto dolor en toda la gente? ¿Esa alma queda en alguna situación especial? Mire, en realidad Felipe era un hombre mucho mejor de lo que la gente creía que era él mismo. La gente tenía muy buena opinión de él, por cierto, pero en realidad él era más que eso todavía. Me conto un caso, pero cómo él vibraba con el sufrimiento de la gente, cómo sanaba el sufrimiento de la gente, incluso, por ejemplo, ayudaba económicamente a instituciones, a personas. Él vibraba y sobre todo que sentía profundamente una compasión respecto de el dolor ajeno. Esta actitud que él tenía en la vida es una cosa que siempre que lo justifica, porque nadie, en mi opinión, puede tener estos gestos tan profundos y permanentes de bondad si en cierto modo no están movidos por la gracia de Dios. Claro. Entonces, y anónimos, por lo demás. Ya no se sabía. Un caso mío, por ejemplo, que yo le solicité algo, después le dije, bueno, ¿y cómo no se lo cuente a nadie? Me dijo. Solamente lo conté después que había fallecido. Pero en el fondo, él no se sabía, su mano izquierda no sabía lo que hacía su derecha. Claro. Entonces esa es para mí la persona que sabe practicar la virtud de la caridad y el amor y de la solidaridad. Yo le preguntaba esto porque hay gente que ya hace romerías. Por supuesto, yo le meto una cosa de que yo creo que Felipe sigue viviendo en el alma de mucha gente aquí en Chile todavía. En realidad es un personaje inolvidable. Yo podría decir respecto a Felipe, la suerte de haberlo conocido. La suerte de haberlo conocido. Exactamente, así que imagínense cómo lo siento. Y mucha gente lo siente. Hasta el día de hoy, a mí me preguntan en la calle. Hoy día manifestaba por supuesto, cómo se refugiaba en él. Evidente, exacto. Por ejemplo, hasta el día de hoy, personas me paran en la calle y me preguntan y me recuerdan a Felipe. Entonces es una cosa que para mí siempre se ha mantenido muy presente. Y entonces ahí veo un caso, por ejemplo. El caso de Felipe sigue viviendo en el corazón de muchos chilenos. Y no solamente sigue viviendo en el corazón de muchos chilenos, sino que incluso yo creo que él impetra frente a Dios en favor de muchas de nuestras necesidades también. Exactamente. Mucha gente decía, cuando este tema estaba todavía un poquito más en la agenda diaria, decía, dejen de hablar de Felipe, déjenlo descansar, déjenlo tranquilo. ¿Quién está en el cielo? Está descansando, pero no por eso deja de tener actividad. Porque al contemplar el rostro de Dios y verlo cara a cara a Dios, no como nosotros a través de ideas, ni cara a cara a Dios, llena totalmente ese ser, esa alma. Y esa es precisamente no solamente una quietud, sino que además también en ese rostro de Dios ve la realidad de la creación, ve todo lo que Él quiere ver. Por lo tanto, hay una preocupación por todos nosotros, pero subliminada por alguien que está precisamente gozando de la visión beatífica de Dios. O sea, es una cosa maravillosa. Yo he tratado de estudiar, claro que la teología estudia estas cosas, pero nunca tan profundamente como son en la realidad. Para eso están los místicos. Y yo, por supuesto, que he visto mucho de ser un místico. Yo soy un pecador. ¿Y qué significa cuando la gente dice, déjenlo ir, no dejen de hablar de él? No, está mal. Está mal. Está mal. Está bien que se siga hablando de él, porque hablar de él edifica a una persona. Esa es la verdadera vida eterna. ¿No? O sea, para nosotros, exactamente. Para mí lo más terrible es el olvido. El olvido precisamente es lo que hace que nosotros no sepamos vibrar
con la grandeza de personas que se han cruzado en nuestra vida. Por eso es una cosa importante eso, de que sepamos precisamente vivir con las personas que ya se han ido. Si el hecho mismo no tenemos por qué olvidarlas nosotros. Es cierto. Y además rezar siempre mucho por ello. Recordarlas siempre. Y recordarlas permanentemente cuando se está entre los amigos. El cariño, eso siempre Exactamente. siempre Fíjense que yo siempre me presente. recuerdo mucho de cómo terminó el testamento de José Moreno Balmaceda. La última frase que dice: y sepan que cuando los amigos me recuerden, yo estaré en medio de todos ustedes y manifestándoles siempre que yo, la pasión más grande que he tenido es el amor que he tenido hacia la patria. O sea, en el fondo... Ya que menciona Balmaceda, ¿qué pasa con aquellos que atentan contra la vida propia? Bueno, ese es el mayor de los misterios. Durante mucho tiempo se tenía mala opinión de las personas que se suicidaban, incluso se les negaba sepultura eclesiástica, pero con el tiempo se ha ido dando cuenta de que nadie sabe lo misterioso que es la mente humana. Con todo el avance de la ciencia no podemos descubrir. Nadie conoce a otra persona exhaustivamente, en su plenitud. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Claro. Entonces no podemos juzgar a nadie. Eso dejémoslo como tarea de Dios. Adiós. Nosotros simplemente quedémonos con lo positivo que han tenido esas personas y con el aporte que han hecho en nuestras vidas. El alma de un niño, por ejemplo, ¿Sí? que muere, ¿Sí? ¿es igual al alma de un octogenario? Exactamente al alma igual. de Es exactamente igual. Ellos no tienen esta relación etaria, digamos. No tiene relación etaria. Y en la presencia de Dios están en la misma categoría. O sea, el alma no tiene edad respecto de nosotros. El que tiene edad es el cuerpo. ¿Y el alma puede volver ¿Sí? y reencarnarse en otro, cuerpo? No existe reencarnación. ¿Por qué razón no existe reencarnación? Porque el alma, como decíamos, se tomó el principio de vida nuestro. Santo Tomás de Aquino decía: mi persona es esta alma, estas carnes y estos huesos. O sea, nosotros, nuestro cuerpo y nuestra alma constituyen nuestra persona. Por lo tanto, el alma no puede constituir persona en otro cuerpo, porque entonces serían dos personas, y no puede ser. Claro. No puede. Claro, que los budistas, por ejemplo, Los tienen budistas, una claro, creencia ellos distinta. tienen una experiencia distinta. Claro. Yo lo estaba manifestando desde el punto de vista Desde el punto, cristiano, claro. pero ellos lo tienen de manera distinta. Ellos hablan de un aprendizaje de las almas en un ciclo de Claro. reencarnaciones Bien. que finalmente permite la iluminación Claro, y nosotros, liberarse. claro, de en el cristianismo se cree este que el ciclo. gran aprendizaje del alma es cuando está en presencia de Dios, exactamente ahí. Y bueno, pero hay una cosa muy misteriosa. El alma espera la resurrección. El alma espera la A resurrección. pesar de que está en presencia de Dios. Claro. Porque se restaura totalmente la plenitud de lo que somos nosotros. ¿Esa resurrección es de la carne? Es de la carne, exactamente. O sea, el cuerpo resucita. Hay una pregunta, ¿qué pasa Sí. con aquellos que donan sus órganos? La otra vez alguien discutía, y ponen los que donan sus órganos al momento de la resurrección van a nacer sin el pulmón, sin el corazón. Tenga cuidado, que como Dios Todopoderoso reconstituye bien el asunto. Lo mismo que me recuerdo yo, que un profesor que nosotros teníamos que era muy descreído, se reía de todo y decía lo siguiente: Jesucristo resucitar. Él era judío, por lo tanto había sido circuncidado. Jesucristo resucitar, ¿resucitó con o sin prepucio? Mira la pregunta que... Por eso, se lo plantea. en el fondo lo que interesa es saber que el cuerpo nuestro va a ser un cuerpo glorioso y va a estar reconstituido en su plenitud. En su plenitud. Y eso precisamente es el día de la resurrección. Y es por eso que se espera la resurrección. Una cosa muy importante eso. Actualmente se ha destacado bastante la resurrección y como un hecho que realmente va a ocurrir históricamente también. Por aquí en Twitter la gente también se manifiesta y manda sus preguntas. Frederick dice, ¿hay alguna diferencia entre un alma y una energía? Por supuesto. El alma es espiritual. Ya. Y la energía en el fondo es material. La energía eléctrica, por ejemplo, Claro. es material. Lo que pasa es que hay materias que son muy sutiles. Por ejemplo, el imán ¿Ya?